Rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oración del Club Católico ingresando a clubcatólico.org.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. El Señor viene con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y a comunicarle la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con mucha humildad le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que está perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Despierta tu poder y ven, Señor, que tu brazo liberador nos salve de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. No falta poco, muy poco tiempo para que venga el Líbano, se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio y porque sí no más perjudican al justo. Por eso así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor vendrá con poder e iluminará los ojos de sus servidores. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se le abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo seguimos dando nuestros primeros pasos en este tiempo litúrgico que iniciamos el domingo pasado. Este tiempo que llamamos el Adviento. Adviento, palabra que, como ya la Iglesia nos ha enseñado, significa la llegada. Es un tiempo de esperanza por excelencia. Tiempo en que nosotros, de la mano de la Sagrada Escritura y de la mano del testimonio y del ejemplo de María, la Virgen, la Madre de Dios, aprendemos, y ojalá que así sea, aprendemos a hacerle un lugar a Cristo en nuestra vida. Para eso está el Adviento y para eso la Iglesia, que como gran maestra que es, todos los años nos propone este tiempo para que al comenzar el año litúrgico, nosotros en el momento de la vida en que estamos, que ya va a ser distinto al del año pasado en que vivimos el mismo momento, ahí tengamos la posibilidad de prepararnos para hacerle un lugar a Jesús. Porque Cristo está ahí, muy cerca. Pero la pregunta es si hay un lugar para Él. Que no nos vaya a pasar como después cuando escuchamos en el relato de la Navidad que José y María querían un lugar y no había lugar, iban por allá y no había lugar, iban por acá y no había lugar y terminaron en un pesebre. Ojalá que nosotros en la vida no le estemos diciendo a Jesús muchas veces con nuestras actitudes, no. Por eso es que nosotros seguimos esta luz de la palabra de Dios y de María, que serán como nuestros maestros, serán como nuestros guías en este camino. Y esa luz que llega a través de la palabra de Dios tiene en el Adviento una dinámica muy especial, que es muy lindo que aprendamos. Casi siempre, en los tiempos litúrgicos del año, el Evangelio es el que lleva la voz cantante, es decir, es el que determina cuál es el tema principal del día. Y entonces vieron que empezamos con los Evangelios y vamos siguiendo capítulo a capítulo la lectura evangélica, sobre todo en el tiempo ordinario, en que vamos leyendo en orden, por eso es ordinario, los Evangelios.
Y por eso es que tomamos ese Evangelio y lo seguimos. En cambio, durante el Adviento, la primera lectura es la que lleva el énfasis. Con mucha frecuencia esta primera lectura está tomada del profeta Isaías, que es el gran profeta del Adviento. Y aquello que Isaías nos dice sobre cómo va a actuar Dios, qué va a mostrarnos Dios de su bondad y de su poder, eso que dice Isaías, luego lo vemos cumplido en el Evangelio. De modo que la lectura del Evangelio no es algo seguido, sino que se van eligiendo distintos pasajes del Evangelio. Por eso a veces estamos en Mateo en el capítulo 20, de repente saltamos a Marcos al capítulo 8. Se escogen aquellos evangelios que marcan los testimonios que nos muestran cómo Jesús es aquel que sí debemos esperar. Y de esa manera el Adviento nos educa en la esperanza. Por eso es el tiempo de esperanza por excelencia, porque nos está contando cómo aquello que Dios dice en Isaías se cumple en Jesucristo. Y de esa manera, y es la manera de educar en la esperanza. Bueno, eso es exactamente lo que sucede en el Adviento. Entonces, vayamos un momentito entonces a nuestro guía de hoy, el profeta Isaías, y al leer el texto que escuchamos en la primera lectura, nos damos cuenta que él sigue ilustrando nuestra mente, sigue inspirando nuestro corazón para que comprendamos que tenemos un Dios que es más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado. Como decía San León Magno en uno de esos hermosos sermones, creo que uno de los sermones de Navidad decía: date cuenta que tienes un Dios mejor de lo que creías. Creo que eso es muy cierto, sobre todo para lo que estamos aprendiendo con Isaías en el Adviento. Hoy la Iglesia nos presenta un texto tomado del capítulo 29 de Isaías, que nos habla de cómo los sordos se curan, de cómo los ciegos llegan a ver. Pero nosotros después vamos al Evangelio, en el capítulo 9 de San Mateo, y encontramos en Cristo se cumple esa promesa. Porque vemos que en Cristo, efectivamente, el don de Dios se hace presente, la sanación llega, la salud florece, los ciegos llegan a ver, como cuenta el Evangelio de hoy. Un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, de esos dos ciegos que van detrás de Jesús gritando, y que es una escena que seguramente ya tenemos grabada en el corazón. Pero hay algo más hermoso, aún más hermoso que la sanación, que es muy hermosa. Hay algo más hermoso aún que está como un detalle, que está ahí escondido en Isaías. Es muy bonito cuando leemos la lectura de la palabra de Dios y tratamos de descubrir ese pequeño detalle que muchas veces pasa inadvertido. Dice el profeta que los sordos volverán a oír, pero no solamente nos cuenta que volverán a oír, sino que nos cuenta qué es lo que oirán. Y ahí está. Esa es la clave, ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el centro de la enseñanza, para que sepamos en qué consiste la verdadera sanación. Dice Isaías: los sordos oirán las palabras del libro. Por supuesto, el libro es el libro sagrado, es el libro por excelencia, es la palabra de Dios. Y cuando ha descrito maravillas espectaculares de las que va a hacer Dios cuando rescate a su pueblo, dice: los ojos del ciego se abrirán. Es decir, que los ojos se abren para ver las maravillas de Dios y los oídos se abren para escuchar la palabra de Dios. Ya es una cosa maravillosa la sanación, es una cosa bellísima, es un prodigio que trae
enorme alegría. Pero es necesario que comprendamos que lo puramente fisiológico, lo puramente físico, no es lo más importante. Lo más importante en la sanación es que nos pone en el camino de Dios, en la ruta de Dios. Cuando Dios quita de una persona el peso de una enfermedad, cuando Dios quita de una persona el dolor de una carencia, como puede ser la ceguera, en realidad está poniéndolo en la ruta de la contemplación de sus maravillas y de la escucha de su palabra. Por eso que Jesús siempre cuando hace uno de estos milagros, vieron que dice, no se lo digan a nadie. No es que está ocultando nada, sino que les está diciendo, tómense un tiempo para descubrir que este milagro externo tiene una enseñanza mucho más profunda. Y después recién anúncienlo. Pero tómense un tiempo, piénsenlo. Hay algo más detrás de esto. Y así también entendemos que este texto no solamente es una buena noticia para los que sean ciegos o para los que sean sordos, sino que también es una buena noticia para ti, para mí. Es una excelente noticia. Y la razón por la que es una buena noticia es porque nosotros, cada uno de nosotros, también tiene, unos más, otros menos, tiene que enderezar la vida. Tenemos que mover todas nuestras antenas para poder percibir la enseñanza de la palabra de Dios. Y tenemos que abrir nuestros ojos hasta poder contemplar las maravillas del Señor, hasta que Él sea realmente el amor de mi vida, el amor de nuestra vida. Por eso, la preciosa palabra de Isaías vale para cada uno de nosotros en esta hermosa enseñanza que creo que tenemos que agradecer profundamente. Porque como decíamos hoy, esta enseñanza y todas las enseñanzas que recibimos en el Adviento, las recibimos de la palabra de Dios y las recibimos del testimonio de María. Los arreglos navideños son muy hermosos y eso no lo podemos negar. Las luces que visten algunas casas y algunos locales comerciales, los árboles adornados, los pesebres, es muy bonito, muy bello el tiempo de la Navidad, el tiempo de preparación para la Navidad. Pero hay algo que seguramente no nos los van a enseñar esas luces, ni tampoco los árboles adornados. Tal vez puede sugerir, sí, el pesebre, si no nos quedamos contemplando solo la belleza de lo que vemos. Y es que es necesario, la enseñanza es que es necesario hacerle un lugar a Cristo en mi vida. Y eso solo me lo enseña la palabra de Dios. Bueno, vamos a pedirle entonces hoy a María, la Virgen, la Madre de Dios, poder estar atentos a todas estas preciosas enseñanzas que durante el Adviento nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta el amor de su Hijo, nos cuenta lo que Jesús anda haciendo por ahí, nos cuenta el precioso arte de su salvación, nos cuenta el poder de su misericordia para que con todas estas cosas que nos van contando, nosotros vayamos sintiendo en el alma cosas muy bonitas y llegamos a decir, ¿verdad que Él hace todo eso? ¿Verdad que me quiere tanto? ¿Verdad que yo soy importante para Él? Y a medida que nosotros vamos como sintiendo esto en el corazón, el mismo corazón se va como ensanchando. Y así cuando llega el momento de la Navidad, tenemos un pesebre en el alma. Y ahí sí Jesús tiene un lugar donde poder nacer. Ojalá que lo podamos vivir de esta manera. Que así sea.
saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor Jesucristo, Hijo de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una la palabra. palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, Oración para la comunión necesiten espiritual. mis ganas de vivir. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré tu historia entre mis labios, mis manos sin cansancio y fuerza en la oración. Esperamos ardientemente que venga como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto
en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino